En el vídeo que vamos a ver a continuación veremos de manera general cómo se pueden gestionar el diseño de las facturas en Reviso. Nosotros estamos en ventas y tenemos una pestaña en la parte derecha que pone diseño de factura. En esta pestaña es donde vamos a encontrar, digamos, los diferentes diseños de las facturas que hay. Por un lado, nos vamos a encontrar con el cuerpo de la factura, ¿vale? Y por otro lado distinto, los encabezamientos que se encuentran en otras opciones. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que tendremos que entender aquí? Que los encabezamientos funcionan de manera independiente a los cuerpos de las facturas, que es donde se van a poner el número de producto, el precio, todo eso, ¿no? Pero los encabezamientos sirven un poco pues para poner la razón social de nuestra, del cliente, bueno, pues un poco los datos adicionales que queramos poner a pie de página, encabezamiento y pie de página, digamos, ¿vale? Y también el logotipo va a ir en el encabezamiento y los encabezamientos se pueden combinar con los diferentes cuerpos que tenemos, ¿no? Entonces, por un lado vamos a tener este tipo de plantillas, plantilla 1, 2, 3, 4, 5, y después en encabezamiento y pie de página vamos a tener plantilla 1, 2, 3, 4, 5, que son distintos, ¿vale? Volvemos a plantillas y vamos a ver cómo se trabaja con todo esto. Aquí nos encontramos en la parte derecha una serie de iconos. El que más nos interesa es el de plantilla, que es donde nos vamos a meter para gestionar las plantillas. Para mostrar la plantilla que vamos a editar, la podemos mostrar rápidamente para poder verla. Y aquí en la parte izquierda es la configuración general que queremos darle a la plantilla. Realmente aquí lo único que haremos es titular a la plantilla y decir qué tamaño de página tiene la plantilla, ¿vale? Con la fuente general que tiene para la plantilla. Y por supuesto qué encabezamiento va a usar. Le damos a guardar, lo dejamos como está. Aquí ya lo hemos visto, mostrar, plantillas, copiar, por si no queremos hacer ningún estropicio en la plantilla, es conveniente darle a copiar, que es lo que voy a hacer yo ahora, y vamos a poner plantilla 7. Plantilla 7. La copiamos y como vemos tenemos la plantilla 7 copiada. ¿Qué podemos elegir para esta plantilla 7? Un nuevo encabezamiento de los que tenemos. Como no queremos realmente tener ningún nuevo encabezamiento, vamos a dejar el que es. Y vamos a editar la plantilla 7, el cuerpo de la plantilla 7 en este apartado. Tenemos diferentes tipos de edición. ¿Por qué? Por cada uno de los puntos. Un presupuesto no es igual que una factura o que un pedido. Entonces esto funciona de manera diferente. Pero después vamos a tener en cada uno de los apartados una opción que pone sobreescribir con elementos de otra plantilla. ¿Esto qué significa? Que cuando yo cree plantilla factura, obviamente no voy a tener que crearla desde cero para poder hacer el presupuesto. Simplemente sobreescribo los elementos y le cambio el título. Y ya está, y utilizo lo mismo. O si quiero hacer algún cambio, pues lo hago. Me meto en la parte derecha donde pone editar plantilla, que es donde vamos a verlo, ¿vale? Si quiero ver la factura, puedo darle a la lupa, pero en este caso vamos a darle a editar. Aquí estamos y tenemos, bueno, pues como podéis ver, los diferentes elementos que se dividen en dos páginas y es el cuerpo de la factura. Estos son los elementos, los cajetines grises, ¿vale? Para ver los datos de muestra, vamos a ver cómo es esta plantilla y qué vamos a configurar. Es tan sencillo como darle a mostrar y aquí lo tenemos. Tenemos que, digamos, separar el concepto de dos maneras, o más bien separar qué dos tipos de cajetines principales hay. Uno es el cajetín elemento 8, en este caso, en vuestro caso puede ser otro, que es el de tipo columnas, que solamente va a haber un tipo por plantilla, tipo columnas. ¿Por qué? Porque es el que va a definir, digamos, la capacidad que tiene la plantilla de poder, bueno, pues ordenar, ¿no? Por ejemplo, nombre de producto, número de producto, precio del producto, todo eso en el elemento 8 columnas. Y eso lo tocaremos aquí en columnas, ¿vale? Y elegiremos los diferentes elementos que va a haber dentro del elemento 8 columnas, ¿vale? Los demás elementos son muy sencillos, simplemente tienen texto y campos dinámicos que cogerá la información de estos campos dinámicos o utilizará estos campos dinámicos para coger la información de lo que yo tenga en Reviso.
¿vale? Entonces, simplemente pulso sobre un elemento, por ejemplo, el elemento número 2, o el 3, o incluso este de aquí, el 6, y edito lo que yo estime oportuno. Como vemos, este elemento, el 6, tiene los títulos de lo que va a coger. ¿Y cuáles son los títulos? Los títulos de lo que yo he puesto como campo dinámico. Aquí lo tenemos, número de factura, ¿vale? Si nos vamos a otra plantilla más fácil, por ejemplo, a la plantilla que se me ocurre, la 3, me voy a plantillas, me meto en factura, veo exactamente lo mismo, seguramente tenga otra disposición, ¿vale? Y aquí si me pongo sobre el cliente, pues veo que tiene en el mismo elemento, no hace falta dividirlo en dos elementos, tiene en el mismo elemento el título del campo dinámico, en este caso CIF, y pongo el campo dinámico. ¿Para qué? Para que me beba o que me coja la información que tiene el cliente en concreto en ese momento determinado. ¿Dónde cojo estos elementos? En otras opciones, campos dinámicos. Es simplemente copiar un elemento, me voy al elemento o al cajetín y lo pongo. Obviamente tengo que cambiar el título, ¿vale? Número de cliente, pues número de cliente. 2 puntos. Y coge el campo dinámico o pongo el campo dinámico. Si le doy a mostrar con datos de muestra, vamos a ver qué es lo que sale. Veo efectivamente que el número de cliente es el 8746. ¿Vale? Lo mismo ocurre con todo lo demás. Si yo voy al elemento 5 y veo que el elemento 5 está la fecha, lo puedo cambiar la fecha, por ejemplo, por, en vez de puntos, poner pues barras para poder hacerlo más normal, por así decirlo. Pongo condiciones de pago y puedo cambiar el orden de lo que yo quiera o eliminar lo que yo estimo oportuno, ¿vale? Es simplemente saber para qué sirven los campos dinámicos y dónde se utilizan en los elementos. ¿Qué es lo que tengo que saber para mover los elementos dentro de la plantilla? Simplemente cómo funciona. Nos vamos aquí a editar y vemos que el tipo texto, si yo pongo elemento o tipo columnas, me va a decir que no puede modificarse, ¿vale? Si hubiese creado un nuevo elemento desde cero, por ejemplo, vamos a crear un elemento que esté por aquí, ¿vale? Por aquí, en la parte superior. Nuevo elemento. Pues ¿qué tengo que tener en cuenta? Que columnas, obviamente, no me va a dejar. Porque dice, no pueden crearse más columnas en esta plantilla. Como os he comentado antes, solamente se puede una o un tipo de elemento columnas, ¿vale? Nos vamos a visible. ¿Dónde queremos que sea visible? Pues en todas las páginas de nuestra factura. Vamos a ponerle en todas. Y la posición X es de izquierda a derecha. Entonces, la posición X vamos a ponerle, por ejemplo, 100. La posición Y de arriba a abajo. Por ejemplo, vamos a poner un 20. De ancho vamos a poner un 30 y de alto vamos a poner un 15. Y vamos a ver cómo va quedando. No voy a poner nada por aquí, ¿vale? De momento. Vamos a ver si yo más o menos lo he puesto por el centro. Bueno, más o menos queda por el centro, ya está el elemento creado y ahora simplemente tengo que poner o bien un texto fijo que yo quiera poner o los elementos del campo dinámico para poder ponerlo. Por ejemplo, el nombre de mi sociedad. Voy a copiar razón social y lo voy a poner aquí. En la parte derecha elegiré el tamaño de la fuente, vamos a poner un 12, que si no es muy pequeño. Vamos a poner qué alineación tiene dentro del elemento, derecha, centrado, vamos a poner en este caso, y aquí podemos ver qué es lo que queremos poner si queremos poner borde superior. Borde superior vamos a poner 0,20 para que nos marque una línea, que de la línea esté separado también por un espacio de 1, ¿vale? En centímetros. Borde inferior vamos a poner 0,20 también para que tenga el mismo grosor la de arriba con la de abajo. 1 también, borde izquierda 0,20, 1 también, y borde derecha 0,20, 1 también. Entonces vamos a ver cómo va quedando. Nos dice que necesitamos un color de marco, un color de la línea, entonces nos venimos aquí y vamos a elegir el color, podemos poner el que queramos, ¿no? Pero podemos poner en este caso este color. Y le damos a guardar.
y ya lo tenemos creado el elemento con sus respectivos bordes, ¿vale? Si nos vamos a mostrar con datos de muestra, vamos a ver cómo va quedando. Efectivamente, este es el nombre de mi empresa, Design and Layout. Como es muy grande, lo que yo voy a hacer es moverlo para que me quede en una misma línea, mover el elemento 10 puntos a la izquierda y hacerlo 10 puntos más ancho, a ver si ya por lo menos cabe correctamente el título de mi razón social, el de mi empresa, el nombre de mi empresa. Casi, vamos a hacerlo más grande para que lo veamos. Vamos a poner ancho 60 y vamos a mover aquí 90, pues 70. Podemos hacer también así, un truquito, menos 20. Entonces se me pone 70. Y yo creo que ya sí que va a caber bastante bien. Vamos a ver cómo va quedando. Vamos a ver. Aquí lo tenemos en una misma línea. Ya simplemente ajustar el alto. Si queremos ajustar el alto, pues lo ponemos. Pero bueno, así ocurre con todo, ¿eh? Yo aquí tengo base imponible, tengo el importe. Aquí, como vemos, tenemos los conceptos o más bien los campos dinámicos que queremos usar en esta plantilla de importe total neto, importe de IVA y los títulos en otro elemento en la parte izquierda. He comentado antes que se puede poner en el mismo elemento. ¿Que no nos gusta? Lo dividimos en dos, creamos dos elementos. Una opción muy interesante para poder hacerlo es irnos aquí abajo, que también podemos entrar aquí abajo en editar y podemos editar en el elemento y le damos también a copiar, ¿vale? Copiar el elemento. Bien, y entonces simplemente tenemos que copiar el elemento si queremos hacer dos iguales pero posicionados un poco a la derecha uno de ellos o izquierda y lo movemos. Movemos, si esto tiene un ancho de 35, pues obviamente esto tiene que ser esto más 35, vamos a poner un igual, 170. ¿Para qué? Para que sean dos iguales pero no superpuestos. Así de sencillo. Y para, bueno, configurar el tema de las columnas nos iremos aquí, que es lo que dará visión, o podremos modificar estos apartados que vemos aquí. Esto no lo podré modificar en otro punto que no sea en columnas, que clicando sobre cada una de ellas veremos o mostraremos lo que nos interese dentro de lo que es la plantilla.